Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Hoy quería haceros una pregunta, como siempre, eh, que respondáis para, bueno, quizá alguno la sepáis, ¿no? Pero la mayoría, seguro que sí. Pero lo que quiero dar a entender es que con qué profundidad leemos las escrituras. Tratamos de entender totalmente y tratamos de ver lo que Dios nos quiere decir, leyendo entre líneas muchas veces, que es lo que, por lo que sacamos otras cosas, por donde decimos aquí en España que por el hilo se saca el ovillo. Entonces, me gustaría dejaros hoy un pequeñito estudio, mensaje, digamos, de para que sepamos algo más sobre, no que hablemos a tientas, ¿no? Según nos venga a la cabeza, sino que cada cosa que hablemos de la palabra, que sepamos cómo viene, cómo no viene, de dónde viene y de dónde no viene, porque es muy bonito decir, y seguro que todos conocemos la palabra Aceldama, ¿no? El campo de sangre, que Judas, que tal y que cual, bueno, seguro que sí. Hemos visto que Judas murió, ¿no? Y ese tema ya está considerado en la mayoría de lo que tiene que ver con el aspecto eh, en el ámbito en que se realizó todos esos asuntos, ¿no? Pero tiene que ver con el aspecto tiempo, digamos, de la muerte de Judas. Pero lo que no se ha tocado, ni se predica, ni se estudia, es el aspecto del evento. El tiempo ya lo sabemos, pero el evento no, porque entre los aspectos de los registros respectivos, leyendo la Biblia, vamos a la Biblia, de Mateo, del Evangelio de Mateo y en el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí eh, que no hemos examinado, estaba la adquisición de lo que se llama campo de sangre. Bien, vamos a ver lo que significa esto y vamos a ver si sabemos leer entre líneas y sabemos sacar de la Biblia todo lo que tiene, chupando bien y absorbiendo todo lo que tiene para nosotros, para que nadie pueda quitarnos en ningún momento razones y que sepamos que hablamos por boca de Dios. Estamos comparando, vamos a comparar, lo hemos dicho en el título, medio afirmando, medio preguntando. ¿Existen dos campos de sangre? ¿Existen más aceldamas? ¿O cómo está el tema? ¿Cómo nos habla la Biblia? Porque según esto, y os estoy hablando de algo muy sencillito, según esto luego hay muchísimas cosas más complejas de las que no solamente en un par de pasajes vienen, sino en toda la Biblia y parece que se contradicen. Hablaremos algún día sobre esas supuestas contradicciones que dice la Biblia, que nunca se contradicen, pero que parecen ser que son diferentes. En este caso, eh, vamos a tratar con la ayuda de Dios de ver si había dos campos de sangre o ya llamamos a Céldama y ya sabemos a lo que nos referimos, el lugar donde Judas murió, en fin, bueno, vamos a ver. Mateo 27, capítulo 27, versículos 3 al 8. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, quedaos con estas palabras, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente,
Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Lo hemos leído muchas veces, ¿no? Bien, vamos, está en Mateo 27, 3 al 8. Vamos a cotejarlo con Hechos capítulo 1, versículos 15 al 19. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es el mismo que hemos estado hablando antes, ¿no? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, apóstol. Y tenía parte en este ministerio, el apostolado, con Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad, quedaos con esto, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. En Mateo no pone Acéldama. Para la mayoría de la gente, las dos tierras referidas en los pasajes anteriores son idénticos y el salario de su iniquidad, que viene en Hechos 1:18, son las 30 piezas de plata de Mateo 27, 3 al 5, ¿no? Sin embargo, yo lo veo de otra forma. Decidme si estoy equivocado o no estoy equivocado. Yo os digo que esto no es doctrina. Esto es simplemente una aclaración para que, digamos, se os encienda la chispita para ir leyendo más a fondo la palabra de Dios. Para que no os quedéis en lo superficial, ya he leído la palabra de Dios. Me he leído ahí un capítulo del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo, un salmo y un proverbio. ¿Vale? ¿Y qué has sacado sobre ello? ¿Qué te ha hablado Dios? Nada, sabiduría y crecimiento y oración. Vale, bien. Vale, está muy bien. Dios te puede hablar en cualquier momento. Hay días que a lo mejor no oyes nada, pero yo creo que hay que leer un poquito más despacio y saboreando todo lo que nos da la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar os voy a decir por qué creo que son dos campos. Quizás sea uno solo, pero lo que sí que es evidente y totalmente obvio es que hay dos compradores. Son diferentes los compradores del campo de sangre. Los compradores de la tierra a que se refiere Mateo 27 fueron diferentes de los compradores de la tierra de Hechos 1. Sin duda, la tierra a la que se refiere Mateo fue adquirida por los principales sacerdotes, Mateo 27, 6 y 7. Por otro lado, la tierra a la que se refiere Hechos fue comprada por Judas, Hechos 1:18. Mateo, los principales sacerdotes, Mateo 27, 6 y 7, dijeron los sacerdotes cuando Judas echó las 30 piezas de plata porque había visto que había matado a sangre inocente, a Cristo, se arrepintió, no se arrepintió, sino que,
se hubiera arrepentido, hubiera ido a Cristo, y estoy seguro que Judas hubiera sido perdonado. Pero él no dice que se arrepintiera de nada, solamente que esperaba otra cosa, quizá que no le culpasen a Jesús, o sabía que no era ningún pecador, ningún reo de nada, y que iba lícitamente a salir libre, ¿no? Pero viendo que era entregado a la muerte, pues no sé qué pensaría, pero creo que no hubo arrepentimiento, porque si hubiera habido arrepentimiento le hubiera pasado lo que a Pedro. Judas le negó una vez, le entregó, pero es que Pedro le negó 3 veces, porque Pedro sí que fue restituido y Judas no, porque Pedro se arrepintió. Judas no se arrepintió. Bien, seguimos con... Dice que cuando vio que Judas, que estaban entregando a sangre inocente, por culpa suya, claro, evidentemente, no quiero las 30 piezas de plata, tomarlas, las arrojó al templo, y los sacerdotes dijeron que no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, sangre de Cristo, sangre, habían comprado una vida, o sea, sangre, es precio de sangre. Sobornaron a alguien para que pudiesen asesinar a Cristo, la sangre de Cristo. Después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Sepultura de los extranjeros, por lo cual se llama hasta el día de hoy aquel campo de sangre. No dice nada de Acéldama. No lo sé si ha obviado Mateo ahí deliberadamente la palabra o quizá no, pero vemos que aquí quien compra son los sacerdotes. Cuando Judas los echa los 30 monedas de plata dentro del templo, ellos no las pueden echar en el saco de las ofrendas porque era precio de sangre, ¿no? Y compraron el campo del alfarero, que sirvió para dar sepultura a todos los extranjeros. Y por eso se llama campo de sangre, porque ahí enterraban a la gente. Ahora, vemos en Hechos 1:15, del 15 al 19, y vemos en el versículo 18, cuando Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que era contado con los apóstoles, tal, dice que tenía parte en ese ministerio. Y dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. O sea, a ver, si Judas compra un campo, los sacerdotes compran otro campo, ¿es el mismo? ¿Qué nos dice la Biblia aquí? ¿Os estáis dando cuenta cómo si nos metemos en la Biblia vamos sacando cositas que a la larga, aunque parezcan que no tienen importancia, pero tienen muchísima importancia porque es palabra de Dios, todo tiene importancia y todo lo que podamos recabar para nosotros, todo tiene su bendición. Daos cuenta que los sacerdotes compraron un campo con las 30 monedas de plata, que Judas los tiró, cuando vio que Cristo era sentenciado a muerte. Pero es que dice que Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Vamos a ver. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad.
Bueno, uno dice que se ahorcó, otro dice que cayó de cabeza y se reventó. Eso tiene fácil explicación, ¿no? Pues habría un árbol, Judas ahorcó, se colgó del árbol, se rompió la rama, se cayó y se reventó. Creo que eso tiene fácil explicación, pero eh, los sacerdotes compran el templo con las 30 maneras de Judas, y Judas adquiere un campo con el salario de su iniquidad. ¿A qué iniquidad se está refiriendo aquí en la Biblia? Vamos a ver. Mm, Para casi todos los que hablo con ellos no me saben dar respuesta. Eh, y os voy a dar mi parecer, siempre según términos bíblicos. Las dos tierras referidas en los pasajes anteriores son idénticas. Y el salario de su iniquidad, que habla Hechos 1:18, son las 30 piezas de plata de Mateo 27, 3, 5. Sin embargo, tenemos las siguientes, no sé, me da algo de que no sucedió así. Esto nos dicen que esto fue así, que son las mismas 30 piezas de plata de Mateo. De hecho, yo creo que no fue así porque, como he dicho, hay diferentes compradores, ¿no? Los compradores de la tierra referida a Mateo 27 fueron diferentes de los compradores de la tierra en Hechos 1. En Hechos 1 la compró Judas con el salario de su iniquidad. En Mateo 27 fueron los principales sacerdotes. Sin duda la tierra a la que se refiere Mateo fue adquirida por los sacerdotes, ¿no? Mateo 27, 6 y 7. Por otro lado, la tierra a la que se refiere Hechos fue comprada por Judas. Hechos 1:18. ¿Qué deducimos de aquí? Que el dinero fue diferente. No fueron las 30 piezas de plata con las que Judas compró, porque si las había echado a los... No pudo comprar, ni antes ni después pudo comprar con esas monedas. Judas pudo comprar con esas monedas el campo. ¿Sería el mismo campo? Porque el dinero no era el mismo, ni los compradores tampoco eran los mismos. Entonces, el dinero utilizado para la adquisición de la tierra a la que se refiere Mateo era diferente del dinero que se utilizó para la adquisición de la tierra a la que se refiere Hechos 1. Sin duda, la adquisición de la primera fue hecha con las 30 piezas de plata que Judas arrojó en el templo, Mateo 27, 5 al 7. Por lo tanto, el salario de la iniquidad que Judas usó para comprar su tierra, Hechos 1:18, no podrían ser esas 30 piezas de plata, puesto que las arrojó en el templo, y de ese modo era imposible que hiciera uso de ellas. ¿Me estáis siguiendo? Diréis, ¿por qué me cuenta esto? ¿En qué berenjenales me está metiendo hoy este? Para que os deis cuenta de que podemos sacar muchísimas cosas de la palabra de Dios. Si esto que es tan sencillo, muchos no lo han visto, muchos pastores, no lo han visto, porque yo he hablado de ello con muchos, y por eso me decido hablarlo con vosotros, para que no seáis ignorantes dentro, que sepáis leer entre líneas y sepáis que la Biblia no se contradice. En cuanto a la identidad, según estamos hablando, la identidad y la fuente del salario de iniquidad, la frase misma declara que es un dinero obtenido indebidamente. Salario de iniquidad. No se ha obtenido legalmente. La misma frase se usó también en 2 de Pedro 2:15, donde las mismas palabras en griego se traducen como salario de injusticia. En la Reina Valera del 60 dice que es un premio de maldad. Ahí se refiere a las dádivas. ¿Os acordáis de Balaam?
se refiere a las dádivas que Balaam amaba. Lo podéis leer en Números 22, versículo 7. Y por las cuales desobedeció a lo que Dios le había ordenado. Para que me entendáis, Balaam era un profeta. Y Balac quiso que viniese Balaam a profetizar en contra de Israel. De ahí en el camino sucedió el incidente de la burra de Balaam, el cual le habló, y bueno, es un poco más o menos que irrisorio, ¿no? Cuando Balaam se pone a hablar con una burra, ¿no? O sea, es algo que dice, pero bueno, ¿quién ha escrito esto, no? Un profeta hablando con una burra, pero la burra diciendo, pero bueno, no te he llevado a cuestas todo este tiempo que me has tenido, ¿por qué me pegas si no te he hecho nada? La burra estaba viendo al ángel de Dios que no la dejaba pasar y claro, no podía, y el otro, venga, venga, ¡pah! Y la pegaba. Entonces, es algo divertido cuando se cuenta de esta forma, ¿no? Pero Dios estaba muy enfadado porque Balaam iba a maldecir al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Por un salario de iniquidad. Por eso también hay que saber leer de una cosa a otra los salarios de iniquidad que se cobran o que cobramos muchos hoy en día, muchos pastores que cobran hoy en día en las iglesias, son salarios de iniquidad. ¿Ahora me vais comprendiendo un poquito mejor? Bien, yo creo que sí, que lo habéis hecho desde el principio. Entonces, Balaam estaba desobedeciendo a Dios, yendo a maldecir a su pueblo por dinero, porque Balac le estaba ofreciendo dinero para que maldijese al pueblo de Israel y él poder hacerse con el pueblo. Pero Dios no quiso que lo hiciese así y Balaam lo único que hacía era profetizarles para bien en vez de para mal al pueblo de Dios. Entonces, pero Balaam desobedeció al Señor enseguida que aceptó recoger el dinero de Balac para eh, para ir a maldecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, era también un salario de iniquidad. Por eso, generalmente, el salario de iniquidad es un título para el dinero que se adquiere mediante acciones ilícitas. En cuanto al caso específico de Judas, Juan 12:6 pone en claro que él, porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Literalmente, nos lo dice Juan 12:6. Porque Judas era ladrón y teniendo la bolsa, porque era el tesorero, era el que llevaba la bolsa, el economista del grupo, sustraía de lo que se echaba en ella. Por lo cual, puesto que Judas era ladrón y acostumbraba a tomar dinero de la bolsa para su bolsillo, podemos entender fácilmente que el dinero que se menciona como el salario de iniquidad de Hechos 1:18 no era más que dinero robado de esa bolsa. Era con dinero de esa bolsa con el cual Judas compró esa tierra, con dinero robado, con dinero de todos los apóstoles, con dinero de Jesús, que él robaba y por eso él adquirió un campo. Luego con las 30 monedas que tiró a los sacerdotes compraron otro campo. Vamos a ver. Otra forma de entenderla
mejor. Porque las palabras en griego son diferentes en un pasaje y en otro. Ese es otro punto que pone en claro que las dos tierras eran diferentes. El hecho de que se usan distintas palabras en griego para cada una de ellas nos da esa certidumbre de que las dos tierras eran diferentes. Por eso una se llamó, que era el campo del alfarero, otra lo llamó Aceldama. Eran dos campos de sangre, una por una cosa, otra por otra, pero vamos a ver que se usan distintas palabras para cada una de esas tierras. Desafortunadamente, para nosotros se pierden en las traducciones, sobre todo al español, se pierde las palabras en griego que son diferentes y se pierden en las traducciones, que traducen ambas tierras como campos de sangre. No. Mira, en el texto griego pone en claro que solo la tierra a la que se refiere en Mateo puede ser caracterizada como campo. Sin duda, la palabra griega usada para esta tierra, si vamos al original, es agros, que significa campo. Sin embargo, la palabra griega usada en Hechos 1:19 es la palabra chorión. Esta palabra chorión en griego significa un lugar particular, una propiedad, unos bienes raíces, ¿no? Un estado, cualquier propiedad de... Por lo cual, mientras que los sacerdotes y los ancianos compraron un agros, un campo, Judas compró un chorión, una propiedad. Siguiendo el texto en griego, lo que los sacerdotes compraron fue llamado agro de sangre. Y lo que Judas adquirió fue un chorión de sangre. Las diferentes razones para estos nombres, aparte de todo lo anterior, las dos tierras eran llamadas agros de sangre, Mateo 27:8, y chorión de sangre, Hechos 1:19. Id a las escrituras originales, id al griego y veréis cómo en Mateo 27 es agros, la palabra agros, y en Hechos es chorión, respectivamente por diferentes razones, ¿no? Sin duda la agros de sangre que los principales sacerdotes compraron, lo llamaron así porque fue adquirida por el precio de sangre, Mateo 27, 7 y 9. Esto es, con las 30 piezas de plata pagadas por la sangre del Señor Jesucristo. Sin embargo, el chorión de sangre que Judas compró fue llamado así porque Judas se suicidó allí, Hechos 1:19, y esa fue la sangre de Judas. El chorión de sangre era la sangre de Judas, ese campo estaba la sangre de Judas. Y en el otro campo lo llamaron agros de sangre porque lo compraron por el precio de la sangre de Jesucristo. Es breve lo que os quiero dejar, pero hablaremos sobre más cositas y más complejas, ¿no? Por lo tanto, quiero concluir con esto para que os deis cuenta y entrar en la Biblia más a fondo, más a menudo. No os pongáis este tiempo, como muchos dicen, planes de estudio, la Biblia en un año, la Biblia en 6 meses. Tengo que leer la Biblia por lo menos 20 veces. No, entiende la Biblia. ¿Vale? Vive la Biblia. Aunque la leas una vez en la vida, ve saboreando palabra por palabra, porque es palabra de Dios.
saboréala, hazla tuya, digiérela, lee entre líneas. No solamente entre líneas, porque te lo deja bien claro. Ah, es que se contradice la palabra. No, cuidado. Ya veis lo que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, vamos a concluir de todo lo que hemos estado exponiendo, que es evidente que Hechos 1 del 15 al 20 y Mateo 27 del 3 al 8 hablan de dos tierras diferentes. Pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo en eso. Ponedmelo en los, en los comentarios. Y me gustaría mucho que, como siempre, vieseis todo el vídeo para que todo esto vaya llegando a más gente. Si alguien creéis que le puede interesar, suscríbete o que se suscriba el otro, que no hay nada dinero por medio, tenerlo por cuenta, os lo puedo asegurar. Simplemente que nuestro deseo es que llegue a cuanta más gente mejor, y tú eres quien nos puedes ayudar a hacerlo. Mateo 27 habla de un campo, Agros, que había sido comprado por los sacerdotes con las 30 piezas de plata que Judas había arrojado en el templo. Se llamaba Agros de sangre porque fue comprada con el precio de la sangre, esto es, con las 30 piezas de plata pagadas por la sangre del Señor Jesucristo. Pero, por otra parte, Hechos 1 habla de una propiedad, un estado, un chorión, que fue adquirido por Judas con el salario de su iniquidad. Vamos a Balaam otra vez. Esto es, con el dinero robado de la bolsa, con un salario de injusticia, como Balaam, ¿no? Judas robó, Balaam accedió a un soborno, también son salarios de iniquidad, ¿no? Entonces, el chorión adquirido por Judas fue con el salario de su iniquidad, eso es, con el dinero robado de la bolsa. Se llamaba chorión de sangre porque en ese campo se suicidó Judas. Ahora, no, es que, ¿cómo va? Muchos empiezan dudando porque unos dicen que se ahorcó, otros dicen que se despeñó, se reventó. Eso es muy fácil. Fue en un campo solo en el que lo hizo. Había dos campos. Había dos compradores. Pero se suicidó solamente en un campo. No se podía suicidar en dos, evidentemente, ¿no? Se suicidó solamente en uno. No sabemos en cuál. Si en el Aceldama, o en el campo del alfarero, o en el Agros, o en el Chorión. Yo creo que se suicidó en el Chorión, porque era su campo. El otro era el campo de los sacerdotes, que fue usado para sepultura de los extranjeros. Le llamaron campo de sangre porque fue comprado para asesinar a Cristo, ¿no? Por la sangre de Cristo. Fue llamado campo de sangre. Pero este se llamó campo de sangre porque aquí se suicidó Judas. Y yo creo que fue donde Judas se suicidó, en el campo que él mismo compró con el dinero robado a Jesús y a los apóstoles. Creo que no me dejo nada para que podáis tener un poquito más de interés, poner la mira en la Biblia y leerla con un poquito más de atención. Cuando alguna palabra no suene bien, quedaros ahí, id a la concordancia, buscad versículos que contengan ese pasaje que contengan ese versículo, y luego id a las escrituras originales para ver lo que quiere decir cada palabra, si coinciden o no coinciden, y veréis que la Biblia nunca se contradice. Por lo tanto,
aquí tenemos en estos dos pasajes una cosita tan simple como un campo de sangre, que fueron dos campos, dos compradores, fueron diferentes cosas si vemos ahí según nos está enseñando la palabra de Dios. Cosa que nunca se contradice ni puede ser contradecida por mucho que te digan. Entonces, para eso te estoy diciendo esto, para que estudies mejor un poquito tu Biblia y conozcas mejor un poquito a Dios. Porque esto es palabra de Dios. No es que Judas haya hecho, el otro no. Esto es palabra de Dios y lo pone ahí para que nosotros lo tengamos presente siempre en mente, porque es palabra de Dios. Entonces, teniéndolo presente, si tenemos la palabra de Dios, la estudiamos, la entendemos, no pasamos la vista superficialmente, sino que indagamos en ella, meditamos en ella, oramos y la vivimos, la llevamos a cabo, vamos a entender mucho mejor a nuestro Señor, vamos a conocerle mejor, vamos a tenerle más cerca, vamos a escuchar mejor su voz y vamos a saber que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos siempre a su lado y acercándonos más a Él, cada vez más y más creciendo espiritualmente y alcanzando madurez espiritual. Estas son una de las cosas, aunque parezcan pequeñitas, que te acercan más a Él y nos acercan más por ser su palabra, su propia palabra, la que nos está hablando, para que no seamos ingenuos y no nos pillen cualquiera que venga de fuera o de cualquier secta, no nos pillen desprevenidos, plan, y se nos cuelen por ahí. Tú estás en un engaño, no ves que te están diciendo cosas diferentes, no ves que te están diciendo tal. No, la Biblia no se contradice. Estudiadla porque la Biblia es palabra de Dios. Que Él